Para nadie es un secreto que el idioma inglés es el de mayor predominancia en el mundo de la tecnología, el comercio y los negocios internacionales. Y querámoslo o no, es inevitable que ejerza alguna influencia sobre todas las lenguas del planeta. Con este video discutiremos qué tanto convivimos con los anglicismos en la lengua castellana. Gran parte del boom del uso de las palabras del inglés es debido al gran marketing digital online que se lleva a cabo en redes sociales e internet. Otra vez. Gran parte del éxito repentino del uso de palabras del inglés es debido al gran mercadeo digital en línea que se lleva a cabo en redes sociales e internet. Como ves, existe una marcada tendencia a utilizar palabras prestadas de la lengua inglesa en nuestro vocabulario habitual, cuando en la mayoría de las veces existen las correspondientes palabras en castellano y dichas palabras prestadas son conocidas como anglicismos. Y si no te diste cuenta al escuchar boom, marketing y online, es porque ya los has asimilado en tu diccionario mental. El término anglicismo proviene de la raíz anglico, que significa relativo a los anglos o a Inglaterra, y el sufijo ismo, que significa doctrina, tendencia o cualidad. Pero tenemos que hacer una clara distinción en cuanto a los tipos de anglicismos. El primer grupo lo componen los préstamos lexicales, es decir, las palabras que son usadas textualmente del inglés. Estos son los más rechazados por los puritanos de la lengua española al justificar que sus usos son innecesarios, ya que siempre se debería buscar un equivalente o incentivar la creación de una palabra propia del español, como en el caso de advertisement, la cual se podría reemplazar perfectamente por anuncio o publicidad. Sin embargo, no todos los anglicismos deben ser considerados como una verdadera intrusión en el idioma, ya que muchos ayudan a enriquecer y ampliar el vocabulario de manera positiva, como en el caso de software, siendo un poco engorrosa una traducción literal al español, y estas nuevas palabras pueden convertirse en neologismos, es decir, palabras nuevas adoptadas por una lengua en su uso común. A continuación veamos algunos de los anglicismos más usados actualmente en español. Bullying, que es el correspondiente al término acoso. Email, cuyo correspondiente hispano es el correo electrónico. Hobby, que sustituye en muchos casos a la palabra afición o pasatiempo. Link, el cual está reemplazando en muchos contextos a la palabra enlace. Look, que es el anglicismo por excelencia del término aspecto físico. Otros ejemplos comunes y que hoy en día suenan de manera muy natural son fake news, como en el ejemplo: ¿sabías que el rumor del romance entre la directora y el nuevo empleado son solo fake news? Que por supuesto significa noticias falsas. Remake, como en el ejemplo: es posible que para el año entrante se estrene el nuevo remake de El Mago de Oz, que significa nueva versión. Startup, por ejemplo, el gobierno ha designado gran parte del presupuesto de inversión en el subsidio de nuevas startups, lo cual hace referencia a empresas emergentes. Antes de continuar, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para recibir notificación de nuevos videos. El segundo grupo de anglicismos lo componen los términos castellanizados, es decir, palabras del inglés que han sufrido alguna modificación para tener un sonido o pronunciación más familiar y que han sido incorporadas a la lengua. Algunos ejemplos de estos anglicismos son fútbol, el cual proviene de la palabra fútbol,
pero ha adaptado la letra U con la tilde y la letra O para seguir con las reglas de pronunciación del castellano y se usa en vez de balompié. Bistec. Seguramente la usas muy seguido cuando vas a algún restaurante y no es más que la versión de beefsteak, que significa filete de res. Cóctel o cóctel. Es la versión castellana de cocktail, que se emplea tanto para bebidas alcohólicas como para algunos platos de comida, como cóctel de camarones. Suéter. Esta palabra tan popular proviene de sweater, y al igual que en inglés, se puede traducir literalmente como sudadera. Sándwich. ¿A quién no le gusta este bocadillo? Proviene del inglés y la versión española es emparedado. Penalti. Es sencillo adivinar que deriva de la palabra penalty, que significa pena máxima y que solamente adoptó el cambio de la Y por la I latina. Panfleto. Esta palabra ha sido adaptada de pamphlet y su correspondiente más castellano sería folleto. Finalmente, veamos el tercer grupo de anglicismos denominados morfosintácticos, el cual consiste en la realización de giros sintácticos para la construcción de frases que son propias del inglés pero utilizando palabras del español. Para hacer esto más claro, veamos el siguiente ejemplo. Lo que tú dices no hace sentido. Esta frase gramaticalmente está incorrecta, ya que debería ser: lo que tú dices no tiene sentido. Sin embargo, es una transcripción literal de make sense en inglés, que traduce tener sentido, pero que en inglés se usa con el verbo hacer. Este tipo de anglicismos es común en zonas donde conviven el inglés y el español en ambientes naturales, como en algunos estados del sur de los Estados Unidos, pero se consideran en muchos casos una forma inculta de hablar el español. Otro ejemplo de este caso es: le gusta caminar en adición de ir a correr. Lo correcto es decir, le gusta caminar además de ir a correr. Pero como en inglés se usa la expresión in addition to, evidentemente se ha hecho una traducción literal. Por último, tenemos el ejemplo: durante largo tiempo no regresó a su país. Lo correcto es decir, durante mucho tiempo no regresó a su país, pero ha sido traducido literalmente del inglés for a long time, y long significa largo. ¿Cuál es tu punto de vista acerca de los anglicismos? ¿Piensas que es algo positivo o negativo para la lengua? Escribe tus comentarios aquí abajo para hacernos saber tu opinión. Y esto es todo por hoy. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte a este canal. Te invito a activar la campanita para recibir notificación de nuevos videos. ¡Hasta pronto!